Mm, mm. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta noche. Gracias, Señor, por un día más, por una oportunidad más para reunirnos. Gracias por permitirnos estar hoy aquí, por estar presentes, por permitirnos vivir, sentir, pasar, porque no quedamos en el pasado, porque estamos aquí presentes. Gracias, Señor, porque tú no nos has dejado, aunque nosotros hemos querido tirar la toalla. Gracias porque nos amaste cuando nosotros no te amamos. Gracias por siempre estar ahí para nosotros. En esta noche nos acercamos a ti con acción de gracias, agradecidos y reconociendo que sin ti no podríamos estar aquí. Tú eres la fuerza que tenemos, tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro motivo. En esta noche yo declaro la sangre de Cristo sobre este lugar, sobre cada persona que está aquí presente, sobre cada persona que está aquí conectada. Como dice tu palabra, por el poder de la sangre tenemos acceso a tu presencia. La sangre que derramó mi Señor Jesús en esa cruz hoy nos da acceso a ti. No accedemos a una religión, no accedemos a una metodología, accedemos a la presencia de una persona que tiene el poder de cambiarlo todo. En esta noche yo te pido que tú abras los cielos, que tú abras los cielos sobre este lugar, sobre cada persona que está aquí conectada, sobre cada casa, sobre cada vida. Yo te pido, Señor, que tu presencia se haga real no solamente aquí, sino a cada uno de ellos, que ellos puedan experimentar la realidad de un Dios que los ama, que quiere cambiar lo que hoy viven, que no quiere dejar nada de lo que tiene que ver con ellos como está. Yo te pido, Señor Jesús, hazte real para cada uno de ellos. Que ellos puedan experimentar tu amor, la realidad de tu presencia, de tu cercanía, que ellos puedan saber lo cerca que tú estás, que no crean solamente en una religión, que no busquen solamente una experiencia, que quieran establecer una relación que sea real contigo. Estamos cansados de lo mismo, Señor, y en esta noche nos acercamos a ti, porque sabemos que tienes el poder de cambiarlo todo. Creemos que tienes el poder de hacerlo todo mejor. Hoy nos presentamos a ti para que tú hagas lo que tengas que hacer en nosotros. Estamos convencidos de que tú eres poderoso para hacer todas las cosas que has prometido, que nada se escapa de tus manos, que tú estás utilizando todo lo que hoy estamos viviendo para nuestro bienestar. Sabemos que hay algo más, sabemos que no hemos llegado, sabemos que este no es el fin, sabemos que somos obras en proceso, trabajo en progreso, que este no es nuestro final, que hay algo mejor que estamos a punto de experimentar. Yo te pido que en esta noche tú abras nuestros oídos, que tú abras nuestros ojos espirituales, que tú abras nuestro corazón para recibir tu palabra, que nos hables, háblanos a lo profundo de nuestro ser, a las fibras más íntimas de lo que hoy somos. Saca todo lo que no es tuyo. Renunciamos a los deseos de los ojos, renunciamos al orgullo, al espíritu del mundo, a los deseos de la carne y a todo aquello que quiera interponerse entre tu propósito y nosotros. Te pido, Espíritu Santo, en esta noche, úsame como un instrumento, como un parlante vivo para hablar lo que necesitas decirnos. En el nombre de Jesús. Amén.
Se pueden sentar, por favor. Carlos, bienvenido. ¿Cómo se llama tu novia? Paula, mucho gusto. Juan Carlos, bienvenida. Cordón de tres dobleces. Eclesiastés, capítulo 4, versículo 12. Dice, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. En esta noche quiero compartirles tres armas, tres herramientas, tres recursos, que básicamente son el fundamento de toda vida cristiana. Tres principios que permiten pasar de donde sea que hoy estés a donde Dios te quiere llevar. Los tres principios son el ayunar, el orar y el dar. Usando estas tres herramientas, no hay literalmente nada en este mundo, ni en el mundo natural, ni en el mundo espiritual que pueda detenernos. Quiero con esto empezar a tocar los puntos. Voy a leerles primero. Jesús habla en Mateo, perdón, Mateo 6, del 1 al 18, sobre el dar, orar y el ayunar, en este orden. Jesús habló primero de dar, después habló de orar y por tercero habló de ayunar, que son tres prácticas que siempre debemos tener presentes. Ahora, las prácticas espirituales no funcionan sin el corazón correcto. De nada sirve dar, orar o ayunar si tu corazón no está en el lugar que debe estar. Porque todo nace del corazón. Amén. La palabra dice en Proverbios que el corazón es la fuente de la vida. Es decir, que si tu corazón no está en el lugar correcto, todo lo que tiene que ver contigo va a misfunction, no va a funcionar de la forma que debe. ¿Por qué menciono esto? Porque muchas veces la gente cree, es que yo tengo un resentimiento con fulano o con fulana, pero solamente con él o solamente con ella. Es que esta persona me hizo daño a mí. Estaba escuchando un podcast, creo que era ayer, y la persona que compartía decía, cuando alguien fue herido por una persona, tiende a no darle nombre. Es decir, mi ex me hizo X cosa. ¿Por qué? Porque la persona está conectada con el dolor, el nombre de la persona. El asunto es que la gente no se da cuenta o la gente no sabe que tú no tienes dos corazones, tienes un corazón. Y si tú te dañas con uno, no está dañado solo con uno, sino con todos, porque tu corazón se afecta para con todo, aún para con Dios. No hay tal cosa como que yo pueda estar resentido con una persona y pueda amarlo a todos los demás de forma libre. No funciona así. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque las prácticas, las herramientas o las armas que les voy a compartir, si ustedes no cuidan su corazón, no van a ser efectivas. La prioridad de todo ser humano debe ser cuidar su corazón. Por eso es un mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor hacia otro es condicionado a tu amor. Si tú no te cuidas, no podrás cuidar a nadie más. Si tú no velas por tu estado, no podrás velar por nadie más. Entonces, si ustedes no se cuidan primero ustedes, no van a poder funcionar. Y tienen que velar mucho por no permitir que factores externos, situaciones, expresiones, miradas, comentarios, no les afecte su imagen interna y sobre todo su corazón. ¿Cómo tú sabes si estás herido con alguien? ¿Cómo tú sabes si estás ofendido? ¿Cómo tú sabes si estás dañado? Cuando mencionas a la persona, sientes un vacío en el estómago. Cuando ves a la persona, te molesta. Cuando escuchas su voz, te incomoda. Esos son síntomas que hablan de una condición. ¿Ok? ¿Qué tienes que hacer? Pues perdonar. No es difícil. Realmente perdonar no es difícil. Porque el perdón no tiene que ver con que alguien te pida perdón. El perdón tiene que ver con que tú tomas una decisión de que vas a soltar lo que te tiene amarrado al pasado.
El perdón no se trata de merecerlo. No, es que yo no lo perdono porque no se merece el perdón. No, el asunto del perdón es que tú eres quien eres esclavo, no el otro. Yo no perdono porque se merezca el perdón. Yo perdono porque necesito ser libre de lo que otro me hizo en el pasado. Entonces, estas herramientas dependen 100% de su estado. Si ustedes no cuidan cómo están, si ustedes se permiten actitudes, comentarios, eh, expresiones hacia ciertas personas de forma despectiva, de forma eh, con una mala intención, yo personalmente no me permito hacer eso con nadie, independientemente de lo que me hayan hecho. ¿Por qué? Porque aunque dan ganas, aunque el deseo en mencionar, en decir cosas para maldecir a una persona, es que tres puntos suspensivos. Me dan ganas es que se merece que todas esas cosas, yo no me permito hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas contra alguien, el único que te afecta eres tú. El quejarte, por ejemplo, la queja tiende a predisponerte hacia una persona. Entonces, yo no solamente no me quejo, yo evito escuchar quejas de alguien sobre un tercero. ¿Por qué? Porque me puede predisponer a mí contra esa persona. Hay casos, hay situaciones que uno tiene que atender y tiene que escuchar, pero lo que les quiero decir con todo esto es que hay cosas que uno no se puede permitir por guardarse. En este momento, como están las cosas en la tierra, es un lujo estar resentido. Es un lujo permitir que tu corazón se dañe. Es un lujo vivir afectado por lo que alguien te hizo. No tenemos tiempo para eso. Pero realmente no es complicado y Dios dice la palabra en Romanos 5 que Él derrama su amor sobre nuestro corazón para que nosotros podamos amar con el amor que Él nos ama. Es decir, no es como que tú lo vas a hacer por ti solo. Hay una ayuda que Él te va a dar. ¿Estoy claro en esto? Porque esta es la base de todo lo demás. No puedo decirles yo a ustedes, si ustedes oran, si ustedes ayudan y si ustedes dan, Dios va a hacer algo, porque si ustedes tienen el corazón dañado, no va a hacer nada Dios. Las cosas salen del corazón. El corazón es la, la fuente. Yo estoy investigando para comprar un filtro de agua. Y la persona con la que es una persona que tiene mucho tiempo en esto me decía, en Barranquilla se utilizan 57 químicos para limpiar el agua. 57. Pero ¿saben por qué usan tantos químicos? Por el tipo de agua que llega aquí a Barranquilla. Si no hubieran tantas cosas en el agua, pues no tendría que usar tantos químicos, ¿cierto? Lo que quiero decir es que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero cuando vamos a hacer una oración, le tratamos de meter todo lo que hay adentro, se le añade. Y si tenemos resentimiento, la oración no llega. Porque el Padre nuestro dice, perdona nuestras ofensas, como perdona al que me ofendió. Si tú no perdonas, no te perdona. Entonces, no esperemos que Dios nos dé algo que nosotros no estamos dispuestos a dar. Dios es recíproco. Pero si usted organiza su vida, si usted se arrepiente del resentimiento, del pecado y de cualquier cosa que tenga contra alguien adentro, sí podrá usar estas herramientas. Así que ahora sí quiero empezar a compartírselas, empezando por el ayuno. Y voy a tomar un tiempo especial porque quiero compartir el poder que hay en el ayuno y los propósitos por el cual Dios diseñó el ayuno y para qué se ha utilizado en la historia, qué tiempo ha marcado el ayuno. Lo primero es leer los dos versos. Isaías 58:6 dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Esdras, capítulo 8, versículo 21 al 23 dice, y publiqué ayuno junto al río Abá para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros, para nuestros niños, para nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino.
Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra los que le abandonan. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Ayunar no es solamente dejar de comer. Ayunar va con una actitud de humillación. Actitud va con un deseo de una intervención de Dios. Escuchaba a un psicólogo, Jordan Peterson, que es cristiano, y él decía, la oración es muy poderosa, porque la oración no tiene solamente que ver con lo que Dios te puede dar, sino tiene mucho que ver con lo que Dios puede quitarte. Es decir, en la humillación a través de la oración, tú tienes la posibilidad de ver qué cosas en tu vida Dios nunca quiso que estuvieran. Y Dios puede llevarte a que tú mates esas cosas que nunca debieron existir en ti. Y a mí me parece una expresión muy poderosa, porque el ayuno combinado con la oración en una humillación hacia Dios tiene un poder de que Dios pueda intervenir. Porque esto se trata de poder tocar a Dios. Estas herramientas tienen un poder, no solamente por lo que hacen en nosotros, sino por lo que provocan en Él. Yo sé qué cosas puedo hacer para que mi esposa se ponga feliz. Yo sé que le puedo comprar, yo sé que le puedo decir, yo sé que le puedo dar, qué comida le gusta, a dónde quiere ir, qué cosas quiere. Al yo conocerla, sé cómo puedo provocar cosas en ella. Para eso Dios diseñó estas herramientas. En Mateo 6, cuando Jesús las mencionó, él decía, cuando deis, cuando oréis, cuando ayunéis. Él no dijo, tienes que. Él decía, cuando lo hagas. Porque era algo que ya estaba implícito en una práctica que él hacía. Pero el propósito, y yo quiero que ustedes entiendan esto muy claro. Todo lo que la palabra de Dios enseña, que nosotros podemos hacer, no se trata de nosotros, se trata de Dios. El asunto aquí está en que ustedes necesitan, nosotros necesitamos que Dios participe en nuestra vida. Pero esto no depende de lo que Dios quiere hacer. Depende de lo que yo involucre a Dios para que Él haga lo que quiere. Por mucho tiempo yo también lo hacía. Y es, yo tengo un propósito en la tierra. Mi propósito es que yo nací para hacer algo. Yo tengo un propósito en Dios. Y es cierto la expresión. Pero es que el asunto es que no es mi propósito. Es su propósito para mí. Esa perspectiva es muy importante, porque esto no se trata de mí, se trata de Él. Y cuando tú aprendes a entender que la perspectiva de las cosas es como Dios las ve y no como tú las ves, vives muy diferente, porque aprendes a tener una visión más extensa. Si nosotros creemos la palabra, yo creo lo que dice la Biblia, netamente creo lo que dice la Biblia. Ayer estábamos viendo con mi esposa un hombre eh, que se ha dedicado su vida a buscar conspiraciones, que lee muchos libros, que lee, se le dio la conspiración del 9/11, de que el edificio de la Torre 7 no fue caído como consecuencia de las Torres Gemelas, sino que fue derrumbado. Bueno, las conspiraciones que ustedes quieran. Y él decía, miren esto, él decía, yo empecé a leer sobre el cristianismo, porque yo decía, esa tiene que ser la conspiración más grande. Oye, ¿cómo una religión se ha sostenido por 2000 años? Él dijo, esa es la conspiración que yo voy a exponer. Él dijo, yo llevaba 2 semanas estudiando y era imposible para mí no creer lo que ahí decía, por la cantidad de evidencia que había. Y él dijo, me encontré con Dios. Y esto lo dijo en una entrevista con Joe Rogan. No lo dijo en una iglesia, no lo dijo en una situación de fe, no, lo dijo en un ambiente completamente secular. Él estuvo hace un año en el programa hablando de conspiraciones y un año después vine a decirle a Joe Rogan, encontré algo que me cambió la vida.
Y él decía, me encontré con un Dios. Y él dice, yo soy un creyente. Él dice, hay un poder en la oración. Hay un poder cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida. ¿Y dónde encontró esto? En lo que dice la palabra. Pero ¿cómo llegó él a esto? Entendiendo su necesidad. Él podría conocer todo, pero sabía que le faltaba algo. Y si nosotros podemos reconocer que nos falta algo, podemos acercarnos a Dios. Y de eso se trata el ayuno, de una humillación para poder estar más cerca de Él. Ayuno no siempre es dejar de comer por tiempos prolongados. Daniel ayunó solamente proteínas y dulces, azúcares. Eso es un tipo de ayuno. El ayuno se trata de que tú dejes de hacer todo lo que a ti te gusta en tu carne. Se trata de que tú te sometas a un proceso en que tú vas a decirle a tu cuerpo, yo tengo un deseo por Dios. Yo he hecho ayuno donde he comido 3 veces al día y he podido acercarme a Dios. Porque el asunto no se trata de que el que más horas deje de comer. Se trata de una humillación. Señor, voy a dejar de comer esto y esto y esto, porque quiero estar más cerca, quiero conocerte. Jesús dijo, cuando el novio les sea quitado, entonces ayunarán. Hay momentos en que tú sientes que no te hallas a ti mismo, ni siquiera encuentras a Dios. ¿Cómo te acercas? Ayunando. Jesús no habría logrado cumplir su misión sin tener un tiempo de ayuno de oración personal con Dios. El ayuno es un recurso de poder, no solo para el presente, sino para el futuro. Es como la oración se hace en la mañana para marcar el día. El ayuno te permite marcar un año delante de Dios, como pasó en la historia que acabamos de ver de Esdras. Ahora, ¿qué quiero pasar ahora? Quiero compartir los propósitos del ayuno rápidamente. El ayuno tiene 4 propósitos principales. Primero, romper toda cadena de injusticia. ¿Cómo puede pasar esto? Cuando nos arrepentimos y confesamos nuestro pecado delante de Dios, le pedimos a Dios misericordia, el Señor Jesús nos limpia con su sangre, nos da su gracia y nos permite liberarnos de toda cosa que nos tenía atados. Lo difícil que es para una persona. Yo hoy, bueno, no solamente hoy, pero he hablado con personas que te cuentan de su experiencia y se sienten tan limitados por cosas que les han dicho en el pasado. Lo más triste y lo más doloroso es que la gente tiende, yo le decía a una persona, tú no puedes permitir que lo que te han dicho un tercero cambie o distorsione la imagen que Dios tiene dentro de ti. Porque tú no eres lo que la gente dice, tú eres lo que Dios dijo. Pero muchas veces se vuelven cadenas que no te dejan avanzar. No sé si alguna vez han escuchado la historia del elefante que desde pequeño lo amarraban con una cuerda en un árbol, no en un árbol, en una fence, en un circo, o sea, en la reja. Lo amarraban con una cuerda desde chiquito. Y él siempre que trataba, pues por ser pequeño no rompía la cuerda. Cuando el elefante creció, la misma cuerda. Él se podía llevar el circo, pero en su cabeza estaba atrapado. Entonces, ¿qué le quiero decir? ¿Cuál es un propósito del ayuno? Que tú puedas romper con todas esas cadenas que te tienen atrapado. ¿Y sabes qué poder tiene cuando tú rompes una cadena en tu vida que tú puedes identificarla en la vida de otro? Y tú dices, yo esa cadena reconozco, yo sé ese peso que tú llevas, lo conozco. Ese hierro, ese olor de esa cadena, yo lo conozco. Yo sé cómo te trata, yo sé cómo es vivir con eso. Y te permite enseñarle a otro cómo romper una cadena y poder liberarte. Y te puede, mucha gente tiende a caer en el mismo pecado todo el tiempo porque tiene una cadena que lo tiene atrapado. El ayuno tiene el poder de romper esa cadena. Así que uno de los propósitos muy poderosos de ayunar y de orar es que en tu actitud de humillación puedes romper cosas. Yo hablaba con una persona de más de
40 y tantos, creo que ya casi 50 años, que ha tenido adicciones toda su vida. Y me decía, yo he luchado con esto, he caído una vez, he caído otra vez, yo he tratado esto, he tratado lo otro, voy a la iglesia, sirvo en la iglesia, nada funciona. Yo conozco algo que funciona. Esto, el orar y ayunar en humillación puede cambiar las cosas. Tiene un poder para cambiar las cosas. Segundo propósito del ayuno, soltar las cargas de opresión. Cuando nosotros ayunamos, nos podemos liberar de toda la carga que produce la opresión en nosotros. Cuando buscamos a Dios, Él se convierte en un confidente con quien nos podemos desahogar a través de una oración sincera y privada con Él. Después de que nosotros logramos desahogarnos, podemos sacar los demonios que están detrás de la situación que nos oprime. Yo he hablado con personas que no les gusta ir a la iglesia. Y es sorprendente la cantidad de personas que no les gusta ir a la iglesia. Se sorprenderían la cantidad de personas que no les gusta ir a un templo, porque tienen una imagen tan negativa de esos lugares. Pero el detalle es que la iglesia de Jesús, la verdadera iglesia, el lugar que se consagra para el Señor, como es la iglesia donde nosotros asistimos, la Biblia enseña de que es casa de Dios y puerta del cielo. ¿Usted sabe qué es la puerta del cielo? La puerta del cielo es el lugar por el que Dios manda todo. Todo lo que llega para una ciudad, el diseño de Dios es que entra a través de su iglesia. Las cosas no bajan directamente del cielo para todas las personas. La Biblia registra que hay casos donde específicamente en la casa de Dios, en el templo, fue que Dios respondió. Pero, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque muchas personas en su casa a veces no se atreven a orar. Muchas veces la gente no sabe cómo orar. Yo hablaba con una familia hace varias semanas atrás que estaba en un proceso familiar muy complicado, en una situación económica muy dura. Y ella hizo, esta persona hizo la oración de fe conmigo, esta señora, y yo le decía, vas a orar todos los días en tu casa, vas a hacer esto y vas a hacer lo otro. Y ella me dice, pero ¿y cómo se ora? ¿Qué hago? ¿Cómo es orar? O sea, eso de orar, ¿qué es? ¿Cómo se ora? Y yo le decía, la oración es simplemente que tú, delante de Dios, primero lo reconozcas a Él como Dios. Dios, tú todo lo puedes. Gracias por lo que has hecho. Te pido perdón por mis pecados, por cualquier cosa que haya cometido hasta ahora, pero sabes que, Señor, necesito que me ayude. Esta situación con mi esposo, ya yo no sé qué hacer, esta situación con mi hijo, no sé qué hacer, no sé manejar la plata, no me alcanza la plata. Señor, ayúdame, por favor, ayúdame a cambiar, a ser mejor, no quiero ser el mismo. Señor, yo estoy cansado de ver los mismos problemas, yo lo he intentado y no ha funcionado. Eso es orar. Orar no tiene palabras rebuscadas, porque cuando yo hablo con mi esposa, yo no rebusco palabras. ¿Usted se imagina una conversación así? Esposa mía, quiero compartirte el día de hoy. Si te supiera cómo hablamos mi esposa y yo. ¿Por qué? Porque hay una relación. Porque ella no es una extraña para mí y yo no soy un extraño para ella. Mi esposa y yo podemos mirarnos y hablarnos sin hablar. ¿Por qué? Porque hay una relación. ¿Y usted cree que Dios no? Hay un salmo que dice, el suspiro de los humildes le comunica a Dios tu deseo. Usted sabe que eso, que a veces tú haces y Dios dice, ya sé qué quieres. Esto es una relación. Eso es lo que Dios quiere tener con nosotros. La Biblia registra que las lágrimas de las personas que oran y lloran y no están diciendo nada, dice que los ángeles las recogen como en un vaso y todas sus lágrimas caen ahí y los ángeles suben y cuando llegan al cielo, todas las lágrimas que llevan en el vaso se convierten en una carta y las lágrimas que tú lloraste se presentan como una oración que tú hiciste. Porque hay cosas que no salen con palabras. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando tú te humillas a través del ayuno y oras, hay muchas cargas que sueltas y puedes desahogarte.
Usted no sabe lo importante que es no vivir todos los días haciendo lo mismo, soportando lo mismo, sin buscar a Dios. No se puede sobrevivir. Hay mañanas que yo me cierro a orar, que yo a veces no leo la Biblia, que yo a veces ni siquiera hablo palabras en español. Hay veces que yo me he encerrado a orar solamente a llorar, porque es lo que hay en mí. Y sabes que Dios no se molesta. Dios no me dice, pero este muchacho ni siquiera me dice nada. Eso a él no le importa. Porque es que yo con mi esposa a veces no me salen las palabras. A veces simplemente estoy tan cargado que mi esposa me ve llorar y después me calmo y le explico. Pero yo no tengo que explicarle a mi esposa por qué estoy llorando. ¿Me entienden? Esto no se trata de una cosa religiosa. No se trata de hacer las cosas como, es que es todo de esta forma. No. Lo que Dios quiere es que nosotros no tengamos un peso que no podamos llevar. Por eso Jesús dijo, el que esté cargado y cansado, venga a mí, que yo le doy descanso. El ayuno te permite acercarte a Dios usando la oración y el ayuno para tú poder soltar todo lo que te oprime. Es muy poderoso. De hecho, el próximo punto que tengo anotado aquí es, después de que nosotros somos libres de las opresiones y nos desahogamos, podemos echar fuera todo demonio que se encuentra detrás de la situación. Todo tiene una raíz espiritual. Todo, todo, todo nace de un ataque. Todo nace de un bloqueo, de algo que el diablo no quiere que conquistes, de algo que un demonio no quiere que avances. Pero ¿qué pasa? Cuando tú estás muy cargado, tú no tienes en ese momento ni siquiera la mente para pensar en demonios, en que fuera en el nombre de Jesús. Tú estás, ya yo quiero tirar la toalla, estoy cansado, ya no puedo más. Tú vas donde Dios te desahoga y después dices, pero yo tengo que echar fuera esto que me está atacando. Y te puedes volver a concentrar y puedes ser libre de eso. No solamente tú, puedes llevar a otros a que sean libres. Tercer punto, ¿cuál es el propósito del ayuno? Poner en libertad a los oprimidos. Esto consiste en pedirle a Dios de una manera contundente. Escuchen esto, que repare o restaure todo lo que está quebrado, todo lo que está roto, todo lo que está dañado en tu vida, tanto como en tu espíritu, como en tu alma y aún en tu cuerpo. El pecado siempre destruye cosas en nuestra vida. El ayuno, acompañado con la oración y con la palabra de Dios, nos permite que Dios restaure cosas que estuvieron dañadas. Yo cuando estaba en el colegio, odiaba pasar al tablero. Lo odiaba. O sea, con pasión. Lo evitaba bajo cualquier circunstancia posible. Porque no sé en qué momento me pasó, pero le tenía un pánico a estar enfrente de personas, a que el profesor me hiciera preguntas, a estar expuesto de esa forma. De hecho, yo les decía, cuando yo estaba en décimo, en 11, que estábamos en la competencia de lectura, que tenía el libro en la mano y no podía leerlo porque me temblaba tanto. Y cuando la gente se dio cuenta que me temblaba, que te empieza a decir, mira cómo le tiembla la mano, te empieza a temblar más. Entonces, todos esos traumas me bloqueaban a yo poder hacer lo que Dios quería que yo hiciera. Pero qué bendición es cuando tú te empiezas a exponer a Dios. Porque todo lo que tú dañaste con tu pecado, lo que el diablo ha hecho durante tu vida, que te desconecta de tu propósito, pero a través de la oración y el ayuno, es reparado, es restaurado. Que yo esté aquí frente a ustedes es un milagro. No debería ser. Yo nunca en mi vida había deseado estar frente a personas, liderar personas, ayudar personas. A mí me gustaba estar encerrada en mi mundo y todo era lo mío y lo que yo quería y para donde yo iba y lo que a mí me gustaba. Obviamente es más fácil, pero cuando tú no haces lo que Dios te diseñó para hacer, siempre vives frustrado. Así que yo me encerraba en un caparazón tratando de aislarme de aquello que Dios había diseñado para mí. Pero eso solamente me llevaba a frustrarme. Siempre vivía frustrado, porque no estaba cumpliendo el propósito por el que Dios me creó. Pero a través del ayuno y la oración,
tú puedes ser libre de eso. Se puede restaurar lo que ha estado dañado y empezar otra vez. Cuarto propósito, para ya ir terminando este punto y pasar al próximo enseguida. El ayuno te lleva a romper toda atadura. ¿Cómo se rompen las ataduras? Con el poder de la unción del Espíritu Santo. ¿Qué es la unción? Un aceite. La oración y el ayuno nos da acceso a la unción. Hay un versículo en Isaías del ayuno que dice que el ayuno tiene el poder de pudrir el yugo. El yugo es lo que usaban los esclavos donde metían la cabeza en los brazos. El ayuno y la oración te da acceso a un tipo de unción, un tipo de aceite que pudre eso. No lo parte, no puede ser reconstruido, lo desmenuza para que nunca más vuelva a atacarte. Así que realmente el ayuno, cuando yo leía esto, me bendijo mucho porque es muy poderoso lo que podemos hacer ayunando. Ahora pasemos al segundo punto, al penúltimo. La oración, segunda herramienta, segunda arma. Primera de Tesalonicenses 5, 17 al 18. Orad sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Quiero leerles también Lucas 18. Permítanme un momento, lo abro aquí de rapidez, porque no lo tenía abierto, pero quiero leerlo rápidamente. La oración no solo se hace cuando yo necesito algo de Dios. Jesús dijo en una parábola que hay una necesidad de orar siempre, y es la que se los quiero leer. Lucas 18, 1 al 7 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por ningún tiempo, por algún tiempo. Pero después de esto, dentro de sí, dijo el juez, aunque ni temo a Dios, ni respeto a ningún hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Y la respuesta cuál es? No. La oración es un estilo de vida. La oración no es cuando yo tengo una crisis. La oración no es que yo necesito un dinero. La oración es que yo estoy listo y no puedo vivir más como estoy viviendo. La oración es algo de consistencia, de persistencia. La oración tiene que ser una prioridad, porque la perseverancia en oración es lo que te permite no desmayar. En oración nosotros tenemos que permanecer hasta que conquistemos aquello que Dios quiere darnos. Yo no oro solamente cuando me levanto. Yo no oro solamente cuando me encierro. Yo oro mientras trabajo. Yo oro en una reunión. Yo oro mientras almuerzo. Yo oro cuando voy en el carro. Yo oro todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es que si yo no oro me desmayo. Mucha gente llega a su límite. Y hay personas que me preguntan, ¿tú cómo? Sobre todo en mi oficina, ¿no? Porque vengo con un ritmo hace muchos meses, aún los fines de semana. Me dice, pero tú, ¿cómo haces? Y yo le decía a esta persona, es a través de Dios que se puede. No hay otra manera. Humanamente no es posible. Porque es que el asunto no se trata tanto de todo lo que yo ejecuto, sino el desgaste mental que requiere ejecutar todo lo que hago. El desgaste mental que una persona me escriba, mira, sabes que yo me quiero suicidar. El desgaste mental que me escribe otra familia y me dice, llevamos 2 días sin comer. Eso físicamente, emocionalmente, drena, pesa, desgasta, porque no es un día, son todos. Pero ¿cómo uno puede? Jesús dijo que el que ora perseverantemente no desmaya. ¿Sabe qué quiere decir eso? ¿Cómo se desmaya una persona? Porque no le entra oxígeno a los pulmones. Su sistema se desoxigena, su cerebro se cierra
y para ahorrar recursos y el cuerpo no colapse y no dé un paro, se desmaya. ¿Sabe eso qué quiere decir? Que todo aquel que no ora no está recibiendo oxígeno para sobrevivir. Por eso la gente, hay personas que tú ves que oran el lunes y ya es jueves, viernes o sábado y dicen, ya no puedo más. Entonces ahí vuelven a orar porque están aguantando la respiración desde el lunes hasta el día que vuelven a orar. Por eso es tan importante que uno tome el tiempo todos los días. Así sea que ustedes empiecen por 10 o 15 minutos de orar. Señor, te presento este día a ti. Por favor, ayúdame a hacer lo que tú quieres que yo haga. Eso marca una gran diferencia. Porque ustedes reciben oxígeno. La oración tiene demasiado poder. Yo he orado por gente con cáncer y Dios la ha sanado. He orado por gente que después de un accidente no podían levantar el brazo y Dios se lo ha restaurado. No en la iglesia, no con música de fondo, en la oficina lo he hecho, en una clínica lo he hecho. He orado por gente que no tenía empleo y Dios se los ha dado. La oración cambia cosas. La oración es poderosa. Y yo me identifiqué mucho con este señor, no recuerdo su nombre, el de las conspiraciones, porque él decía, es que esto es real, esto es una realidad, esto sí cambia las cosas. Y Joe Rogan le preguntaba, es como si en la mente de todo ser humano hubiera un software que se activa a través del evangelio. Y el Señor le contestaba, sabes que nunca lo había visto, pero sí es así. ¿Sabes cuál es el código de ese software? La Biblia. Y él decía, cuando tú lees el código que Dios escribió, se activa el software que él te puso adentro. Yo dije, qué buena perspectiva. Pero una persona que tiene tanto conocimiento, no es una persona joven, una persona mayor, que ha leído los libros que ustedes quieran. Se leyó toda la documentación de inicio a fin, todo del 9/11, toda, todos los registros, cada persona que murió, cada nombre, cada familia. Ese señor es una máquina de comer libros. Pero él entendió algo. Hay un poder real en esto. Y yo cuando lo vi, le decía a mi esposo lo mismo. Yo decía, si esto no fuera real, yo no estaría aquí. Yo no siguiera esto. Yo no siguiera al Señor Jesús. Es que yo he visto el poder que esto tiene. Yo he visto lo impresionante que es vivir una vida de forma sobrenatural. Qué aburrida es la vida sin el Señor. Qué aburrida es la vida según tu capacidad y según lo que tú puedes hacer y según tu alcance. Qué maravilloso es hacer cosas que en la tierra no son posibles. A mí me gusta esto, porque qué bendición es yo tener una conversación con un ateo como se los compartí y él me decía, yo no creo por esto y por esto. Yo le dije, tú tienes a alguien enfermo, llévame a alguien enfermo y yo oro por la persona y Dios la sana y tú me dices entonces, ¿qué piensas? ¿Qué argumento me puedo dar en ninguno? No me importa lo que conozca, no me importa la evidencia. Vamos y yo te muestro el poder que hay en el Evangelio. De eso se trata esto, de que en la oración hay un poder, que la oración cambia cosas, que la oración es una herramienta que Dios diseñó para que nosotros traigamos el cielo a la tierra y podemos cambiar todo, todo con esto. Hay una oración muy poderosa y quiero tocar esto porque me parece muy importante. En Romanos 8:26, no tengo el versículo aquí, pero dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad a pedir como conviene. La oración en el espíritu, el orar en lenguas, los sonidos raros que hace la gente de que parece Rambo saca la bazuca, roja la jarra y todas esas expresiones que se usan para burlar. No, en serio, porque suena ridículo. Pero así como yo creo en el Señor Jesús, yo creo lo que dice la palabra, y si eso es una oración que está ahí escrita, es muy efectiva, es muy poderosa, y es la oración que yo más uso. A diario es la que yo más utilizo. Yo no estoy hablando en español cuando estoy orando durante el día, es la oración que yo uso, porque la Biblia enseña que es la oración perfecta, que yo pido exactamente lo que necesito pedir. Así que esa oración no la tengan por menos, utilícenla, sáquenle provecho. El bautismo del Espíritu Santo viene, usted sabe que dice en Hechos 2. Ustedes han leído el versículo donde dice, bueno, lo deben haber escuchado.
Y vino el Espíritu Santo sobre ellos con poder y los bautizó en el Espíritu y les dio nuevas lenguas, ¿cierto? Esa expresión de que les dio nuevas lenguas en en el idioma original en el que fue escrito es los habilitó a que oraran en el lenguaje nativo de ellos. ¿Sí comprenden esa expresión? Cuando el Espíritu Santo vino sobre los discípulos de Hechos 2, los 120 que estaban ahí, los sonidos raros que ellos hacían con su boca, dice la palabra, que era el tipo de oración en el lenguaje que Dios tiene en el cielo. Eso es lo que dice ahí. Así que ese tipo de oración que parece ridícula y es completamente extraña, es muy poderoso, porque fue una promesa que Dios dio en lengua de tartamudo y en lengua extraña hablar a este pueblo. Es algo que Dios diseñó, porque se trata de fe. Yo soy un creyente y yo creo lo que aquí dice. No puedo creer una parte sí y otra no. Y yo he visto la efectividad y el poder que hay en esto. Amén. Así que quiero ir terminando. Ya el último punto, que sería el dar. Mateo 6, 25, 33 dice, digo luego a sus discípulos, por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo, que vestiréis. Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Quiero añadirle otro versículo. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando. Darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que mides, os volverán a medir. Esta es una herramienta. Tengo dos puntos ahí en pantalla con ustedes. Crea tu futuro por medio de diezmar y crea tu futuro por medio de ofrendar. No me alcanza el tiempo para leer los versículos que les tengo ahí puestos. Pueden guardarlo. Yo les voy a compartir la presentación en el grupo de WhatsApp que tenemos. Pero este principio, como se lo he dicho muchas veces antes, ha sido el principio que cambió mi economía. El dar tiene un poder porque el dinero está muy cerca del corazón del hombre. La gente se desvive mucho por la plata y es una realidad. O sea, no hay persona que tenga dinero que no lo cuide. Bueno, aún la gente que no tiene dinero lo cuida. De hecho, es impresionante lo que la gente hace por plata. Yo hablaba con una persona, mire qué impresionante. Hay una persona a la que yo le presté un dinero, no le presté mucho. A mí se me había olvidado. Me encontré con la persona y me hizo una pregunta, me dijo, oye, un fulano me debe tanta plata. Le debía 20% más de lo que él me debía a mí. Me dice, yo estoy que me voy para allá, para su local, y le cojo un computador y me lo llevo a mi casa para que me pague. Oye, porque es que no entiendo, yo le escribo, yo lo llamo, yo le pido. Y yo lo que le dije a él fue, sí. Y él me dijo, yo sé que no te he pagado, pero ayúdame, ¿qué hago? Y yo le decía, si tú, eran 100.000 pesos lo que le debían a él. Yo le decía, si tú por 100.000 pesos estás perturbado, yo le dije, bro, regálaselo. O sea, tu paga la vas a perder por 100.000. Entonces el muchacho después va a tu casa con quién sabe quién a tumbarte la puerta que le devuelvan el computador. ¿Tú crees que eso lo vale? No lo vale. O sea, tu tranquilidad no vale 100.000 pesos. Y él me dijo, no puede decir, tienes razón. Así imaginarán dónde vivirá y cómo será la persona. Y es un muchacho así más alto que yo. Pero ¿qué pasa? El dinero está muy cerca de la gente, al corazón. Cuando tú empiezas a dar, te empiezas a convertir en un dispensador disponible para Dios. Un dispensador así como el de la gaseosa del cine, que cuando Dios necesita, Dios te va a poner el líquido y cuando alguien requiere algo de ti, Dios te dice, mira, deja esa máquina, ahí hay. Y la persona dice, hace así y de ti va a salir algo.
Así nos convierte Dios a nosotros. Pero ¿cómo se habilita esto? A través del dar. Yo les enseñaba que Dios quiere convertir a todo creyente en un banco, que en la medida que la persona da, se habilita para poder recibir más. Pero si nosotros nos restringimos en el dar, no tendremos la posibilidad de recibir. ¿Qué enseña el Señor Jesús? No se afanen por las cosas de aquí abajo. Si ustedes ponen primero el reino y las cosas que Dios tiene que hacer, todo lo demás se lo van a añadir. Yo puedo certificar eso. Yo me he dedicado estos últimos años a darle prioridad a la casa de Dios, a darle prioridad al hombre de Dios. Y Dios me ha prosperado. Donde yo he puesto más dinero en la iglesia sin que nadie me lo pida. Cuando yo necesito comprar cosas para acá, no cosas esenciales, me refiero, digamos que yo quisiera cambiar mi sala, pero yo veo que la casa de Dios tiene una necesidad y tengo el dinero. A mí el pastor no me tiene que decir, vea, da. A mí Dios me estimula el corazón. Y si a mí Dios me pone en mi corazón dar, yo doy, aunque yo necesite comprar algo o no necesite, quiera. Porque la palabra enseña que si tu corazón está en la casa de Dios, Dios se encarga de tu casa. Entonces, el dar te permite, como dice eso que tienen ustedes aquí en la pantalla, crear tu futuro. Y quiero leerles rápidamente estos dos puntos. Nunca se nos olvide, el primero, crea tu futuro a través de los diezmos. Que nunca se nos olvide que cada uno de los logros que nosotros hemos obtenido en nuestra vida vienen de parte de Dios. Nos basamos en el ejemplo del padre de la fe que fue Abraham, que el diezmo debe ser asumido como un compromiso de nuestro agradecimiento a él, como un pacto entre el que es bendecido y quien lo bendice. El diezmo te lleva a recibir de Dios un nivel de bendición que no tiene forma de acceder aquí en la tierra. La única promesa en toda la Biblia donde Dios desafía al ser humano es en Malaquías con los diezmos y las ofrendas. Pruébame ahora en esto, que si tu diezmas y ofrendas yo no voy a derramar bendición hasta que sobre y abunde. ¿Por qué Dios, por qué Dios va a hacer eso? ¿Por qué? ¿Qué necesidad tiene? Dios necesita su plata o mi plata. No. Dios necesitaba los diezmos de Abraham. Es que ni siquiera había Israel cuando Abraham diezmaba, cuando Abraham diezmó. Abraham le diezmó al Señor Jesús, a Melquisedec. ¿Qué hizo Melquisedec con eso? Abraham se lo entregó. Abraham acababa de ganarle a los 7 reyes más poderosos del mundo. ¿Usted sabe cuál fue el diezmo de Abraham? Abraham diezmó el mundo entero. Él venció a todos los que estaban sobre la tierra. Se lo dio a un sacerdote, que era Jesús encarnado. ¿Qué hizo ese sacerdote con eso? Nada. Aquí en la tierra no hizo nada. No había templo, no había iglesia. Pero ¿sabe por qué él diezmó? Porque era un agradecimiento a Dios. Porque era un compromiso con Dios. Eso habilitó la bendición de Dios para él. Es de destacar la disposición del corazón de Jacob, quien teniendo por delante un futuro por enfrentar, decidió separar para Dios el diezmo de todo lo que Dios le iba a dar. Ciertamente su compromiso lo llevó a tener en un plan que Dios le dio y le permitió ser prosperado. Dice la palabra que Jacob diezmó cuando había hambre en la tierra y sembró en el desierto. Y dice la Biblia que Dios lo prosperó y Dios es un hombre muy poderoso. Yo hoy hablaba con una persona de finanzas, que a veces no le alcanzaba la plata y demás. Yo le empecé a explicar mi proceso rapidito. Y dije, mira, yo tengo un grupo con mi esposa, donde aquí tenemos todos los pagos. Yo tengo que hacer un pago. Yo le decía, porque ella me decía, a veces mi sueldo no me alcanza, me toca pedirle a mi novio. Y le decía, yo con mi esposa, yo le paso todo el dinero a su cuenta y distribuimos la plata en bolsillos y ella se encarga de pagar todo. De esa forma unificamos el sueldo, el ingreso como familia y podemos distribuirlo mejor. Tenemos un grupo donde todos los pagos que hay que hacer lo compartimos ahí y ahí se mandan. Pero yo le decía, lo primero que yo hago es que yo siempre diezmo. Tan pronto yo recibo mi dinero, el 10% yo lo mando a la cuenta de la iglesia, aunque no haya culto, porque ese es mi pacto con Dios. Y lo próximo que hago
es sacar el 5% para ahorrarlo. Y yo le diría, esas dos cosas son sagradas. No importa la situación, no importa lo que pase, mi intención siempre va a ser ¿cuál? Tener un ahorro. Todo el mundo puede ahorrar. Todo el mundo puede ahorrar. ¿Sabes qué es el 5% de 1 millón? 50.000 pesos. Tengo 100.000 pesos. Son 5.000 pesos que ahorras y no los tocas. Todo el mundo puede hacerlo. ¿Por qué? Porque es una disciplina. Y al disciplinarte con pequeñas cantidades, cuando tengas grandes, te permite tener un colchón. Uno debe poder llegar a ahorrar por lo menos 3 meses de tus gastos fijos. Sí, 6 meses, pero en esta economía yo creo que 6 meses no. Yo lo reducí a 3, porque 6 meses está muy lejos. Pero con 3 meses que tú logres ahorrar, debe ser la meta inicial. No, no que me quiero comprar un televisor, no que quiero comprar una cama, no que quiero viajar, no, no, no. Tener una base con la que tú vas a trabajar. ¿Qué también me permite mi ahorro? Que si me sale un negocio, tengo capital para invertir. Si el retorno es en 2, 3 semanas o en un mes, yo puedo usar mi ahorro para invertirlo. No tengo que tener la plata siempre guardada. La plata guardada no hace nada, devaluarse. Así que yo ahorro, pero no, no es un ahorro de voy a tener la plata ahí porque sí. Es con una intención. Pero les comparto esto porque lo primordial en las finanzas de un creyente siempre debe ser diezmar. Hay gente que dice que no le alcanza para diezmar. Realmente no te alcanza porque no diezmas. No es lo mismo un 100% en tus manos que un 90% en las manos de Dios. Sino, mi esposa es testigo de eso. Nosotros cuando queremos comprar algo, cuando hay una necesidad de algo, yo le digo a mi esposa, no lo sacamos de la plata que tenemos. Espérate, yo hago algún negocio por ahí y me sale. Tal cual. Cada cosa que nosotros a veces adquirimos es con algo adicional que yo hice un fin de semana. Yo he hecho negocios desde mi celular, me puedo ganar un salario mínimo. Sin yo salir de la oficina, simplemente siendo un intermediario, con la gracia y con los dones que Dios me ha dado. ¿Por qué? Porque yo estoy bajo un pacto. Y al estar bajo un pacto me permite acceder a ciertos niveles de poder. La Biblia habla de un poder para hacer riquezas. Dios no se lo da a la gente que no diezma. Porque si tú te ganas 1 millón o 2 millones y no puedes sacar 100.000 o 200.000 pesos, ¿tú crees que tú vas a sacar 1 o 2 millones cuando te ganes 10 o 20? Dios no te va a confiar más. Porque si el dinero está tan apegado a tu corazón que tú no puedes darle pequeñas cantidades, el que es fiel en lo poco es puesto en mucho. Pero si tú no eres fiel con lo que tienes, no esperes que Dios te dé más. Así que todo, como se lo decía el jueves pasado, todo lo que tiene que ver con Dios es que tú se lo demuestres. Dios no ve lo que tú vas a hacer hasta que tú lo hagas. No es que yo quería, es que yo tenía la intención, es que hasta que tú no ejecutes, Dios no lo va a considerar. Así que el diezmar puede cambiar tu futuro, literalmente. Ahora, añadámosle a esto las ofrendas. Eso está en Filipenses 4, 10, 20. Voy a leerles un resumen que tengo aquí. Dice, el apóstol Pablo, luego de aclarar que al recibir las ofrendas de la iglesia de Macedonia, él no estaba buscando sus dádivas para él, sino aumentar el registro de la cuenta para el futuro de la iglesia. Dice, y no es que yo ahora busque nuevos donativos, lo que busco son los beneficios que vosotros recibiréis un día por vuestra generosidad. Les comparte una certeza de Dios. El Señor les suplirá todo lo que les faltará a ustedes. Hay una bendición en darle a un hombre de Dios. Hay una bendición. Yo mis diezmos y mis ofrendas se los doy a mi pastor. Yo no se lo entrego a la iglesia, yo se lo doy a mi pastor. Usted puede hacer con esto lo que usted quiera. A mi Dios me dijo, yo tengo el testimonio, la palabra lo dice, en la tierra reciben los diezmos hombres mortales. Usted puede pensar que el pastor se los roba, que se los malgasta. Piense lo que quiere, lo que quiera. Yo he sido prosperado así. Yo soy un bachiller que es gerente no de una empresa, sino de dos. Tengo negocios, me busca gente millonaria a pedirme consejos. Decisiones de cientos de millones de pesos han sido basadas en mi consejo. Eso yo no lo conseguí yo solo. Yo no soy alguien importante,
pero yo he activado principios de la palabra de Dios que me han permitido prosperar. Yo no estoy aquí echando un cuento porque me lo dijeron. La bendición y la ventaja que yo tengo es que aquí ninguno de ustedes me da nada a mí. Yo aquí no cobro, a nadie le cobro, a mí nadie me da ofrenda, a mí nadie me da nada. Así que yo simplemente comparto esto, porque es un principio que cambió mis finanzas. Y es una herramienta que Dios diseñó. Porque Jesús dijo, cuando deis, cuando des, cuando ores y cuando ayunes. ¿Sabe qué fue la prioridad que Jesús le dio? Al dar. Les decía al principio, todo depende del estado de tu corazón, pero el dar te permite crecer, porque el dar te ensancha. Adentro te hace más grande cuando tú das. Cuando tú te desprendes de lo que tienes, de lo que dices que es tuyo, y se lo entregas, ¿sabes qué bendición? Es dar a ciegas. Porque yo no me acuerdo con quién hablaba, yo le decía, oye, si nosotros en la iglesia hacemos una recolecta, ¿saben, hermano? Si nosotros hacemos en la iglesia una recolecta pro instrumentos, mira, necesitamos cambiar todos los instrumentos. Todos los jóvenes estamos vendiendo brownies y recogiendo donaciones. Necesitamos 50 millones de pesos. Y vamos y le pedimos a la gente de la iglesia, te dan billetes de 50, te dan, mira, yo te voy a dar 500.000, yo te voy a dar 1 millón. Eso no es así. La gente cuando sabe para qué es la plata se la dan. Pero vas a decirle que dé lo mismo al pastor. No, pero yo no sé en qué se va a gastar la plata del pastor. ¿Y a ti qué te importa? La bendición no está en que se gaste la plata del pastor. La bendición está en que tú cumplas lo que dice la palabra. Si el pastor me gasta la plata, bueno, quiero decirte que tienes al pastor equivocado, pero eso no quiere decir que Dios no te va a bendecir. Porque Dios está amarrado a lo que dijo. Y si Dios dijo que si tú haces esto, Él te da recursos, Él lo va a hacer, aunque el pastor lo malgaste. Entonces, ¿por qué hago un énfasis especial en esto? Porque nosotros necesitamos ahora, más que nunca, dar. Yo quiero tener más recursos. Yo estoy buscando cómo hacer más recursos, pero también estoy dando más. No importa la necesidad que yo pueda tener. Dios tiene una necesidad, yo soy el primero que voy a correr a suplirla. Porque todo lo que yo tengo, Dios me lo dio. Todo. Todo lo que ustedes pueden ver aquí. Todo lo que ustedes ven detrás de mí, lo que están aquí conectados. El microondas ese que alcanzan a ver ahí. Eso me lo dio Dios. Todo me lo ha dado Dios. El piano que está tocando mi esposa, el televisor donde tengo la presentación, el portátil, todo. Así que si Dios me lo pide, yo se lo regreso. Nunca ha sido mío. Así que aprovechemos esto. ¿Para qué? Termino con esto. Cambiemos nuestra historia. Usemos las armas del reino. Si ustedes quieren un cambio radical en su vida, pongan en práctica estas 3 cosas. Ayunar, orar, dar. Dar, orar, ayunar. Cambian las cosas. Ustedes hablan con la gente y siempre dicen, no, pero es que mi papá, es que mi papá. Mira, estaba escuchando a Patrick David, un podcast que me estaba escuchando ahorita en el almuerzo. Él decía, cuando yo tenía 8 años, las ventanas de mi casa estaban selladas con cinta porque las bombas caían afuera de la puerta de nosotros. Él vivía en Irán. Él decía, tú salías en las mañanas viendo los huecos donde jugaba fútbol. Había huecos de misiles que habían caído ahí. Y mi familia era musulmana y hacían oraciones, pero él decía, en el contexto en el que yo crecí, no era fácil creer en Dios, porque tú veías ese escenario. Él es cristiano, billonario, y él explicaba cómo él ha inculcado en su familia, desde otra perspectiva muy diferente, la importancia de buscar a Dios. Él habló de la oración. Y les repito, es un podcast secular, pero son personas de muy alto nivel que han encontrado el poder que hay en esto. Esto realmente, él cambió su historia. Hay maldiciones que él ha roto. Y lo que yo les quiero decir es, ustedes pueden hacerlo también. Una persona me decía, mi familia, las mujeres, usualmente se quedaban calvas y sufren de las rodillas. Yo le decía, pero tú puedes romper esto. O sea, no es tan fácil. Yo le decía, así es.
Sí es fácil. Yo conozco a alguien que lo puede hacer. No cuesta tanto trabajo. Es solamente acercarte a la persona correcta. Se llama Jesús. Pero ¿cómo se hace con esas armas? No es difícil, no es enredado, no es saber orar, no es saber articular, es simplemente ponerle en práctica con el corazón correcto. Y ahí todas las cosas empiezan a cambiar. Y yo creo que Dios quiere cambiar nuestra historia. A partir de mañana empezamos 21 días de ayuno. Tenemos una visita apostólica y el aniversario de nuestra iglesia. Yo les invito a que se unan, hagan el ayuno como quieran. Ustedes que están conectados también únanse. Yo les aseguro que muchas cosas pueden cambiar en su vida si ustedes se unen a lo que Dios quiere hacer. Esto no tiene que ver para nada con denominaciones, con iglesias, con personas en forma particular, con lo que Dios quiere hacer. Eso se trata de lo que Dios quiere hacer. Dios va a hacer algo y yo quiero participar de lo que Dios quiere hacer. Unámonos en estos 21 días, tomen seriedad, tomen un compromiso y cambiemos, escúchenme, cambiemos nuestra historia. Yo no quiero repetir el 2023 en el otro año. Yo quiero un mejor año para mí. Yo quiero un mejor año para mi esposa. Yo quiero un mejor año para mi familia. Yo quiero un mejor año para mi empresa donde trabajo. Yo quiero un mejor año para ustedes. ¿Y sabe dónde se empieza? Aquí. El otro año va a ser mejor si yo soy mejor. El otro año va a ser diferente si yo soy diferente. El 31 cuando suenan los pitos y voy buscando a mi mamá porque están sonando las campanas. Eso no cambia. Eso no cambia nada. Que falten 5 para las 12 no cambia nada. Tú puedes entrar al 2024 siendo igual que hoy. ¿Qué marca la diferencia? Que tú permitas que Dios te cambie, que tú permitas ser diferente, que tú reconozcas tus falencias, que tú reconozcas que necesitas un cambio y que le reconozcas a Dios, Señor, no quiero ser igual. Y ahí tienes la oportunidad de hacer una historia completamente diferente. Yo creo que el otro año va a ser nuestro mejor año. Yo creo que el otro año vamos a ver cosas que nunca hemos visto. Y yo creo que lo mejor está por venir. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la oportunidad que nos diste de recibirla. Yo declaro que cada persona que me ha escuchado es buena tierra. Y esta palabra dará fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Te ruego, Señor, comunícales adentro lo que ellos necesitan hacer. Ayúdalos en su debilidad, que ellos puedan hacer tu voluntad y acercarse a ti como tú siempre has querido. Te damos toda la gloria en esta noche. Te damos toda la honra porque solo tú la mereces. Te pido, danos tu Espíritu Santo en una nueva medida y ayúdanos a buscarte. Ayúdanos, Espíritu Santo, a no rendirnos, a persistir y a permanecer. Queremos conquistar lo que tú tienes, Señor, para nosotros. Con tu ayuda sé que lo haremos. Danos fuerza en estos 21 días que empiezan mañana para no claudicar, para no ceder territorio, para no rendirnos, sino para seguir adelante hasta que veamos la promesa en nuestras manos. Te amamos, te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Familia, gracias por acompañarme en esta noche, por estar aquí conectados. Te bendigo. Michael y Emily, mañana se van de viaje. Que el Señor los guarde por allá para Venezuela.